Thierry Paulin, conocido como el monstruo de Montmartre, fue un asesino en serie francés. Activo en la década de 1980 que asesinó a 21 ancianas. Murió por complicaciones relacionadas con el SIDA antes de su juicio. Paulin nació el 28 de noviembre de 1963 en Fort-de-France, Martinica. Su padre voló a la Francia metropolitana justo después de su nacimiento, dejando a su madre adolescente a cargo de ella misma y del bebé. Paulin fue criado en Martinica por su abuela paterna, quien era propietaria de un restaurante y supuestamente le prestaba poca atención a su nieto. Cuando tenía 10 años, Paulin comenzó a vivir con su madre ahora casada, tratando de mezclarse con sus hermanastros y hermanastras. Su comportamiento comenzó a volverse errático y violento hacia los otros niños y. Finalmente, su madre le pidió a su padre que llevara a su hijo a la Francia metropolitana. Su padre aceptó para no pagar la pensión alimenticia. Como estudiante mestizo entre compañeros blancos, Paulin tenía pocos amigos y se desempeñaba mal en la escuela, reprobando sus exámenes. A los 17 años decidió ingresar tempranamente al servicio militar, incorporándose a las tropas de paracaidistas. Sin embargo, sus compañeros soldados lo despreciaron por su raza y homosexualidad. El 14 de noviembre de 1982 robó a una anciana en su tienda de comestibles, amenazándola con un cuchillo. Sin embargo, el tendero lo conocía como cliente y pronto fue arrestado. En junio de 1983, fue condenado a 2 años de prisión, pero la sentencia fue suspendida avec sursis, lo que permitió a Paulin permanecer en libertad. En 1984, después de dejar el ejército, Paulin se enteró de que su madre y su familia ahora vivían en Nanterre, un suburbio al oeste de París. Se fue allí a vivir con ellos, pero su relación era hostil. Paulin se convirtió en mesero en el Paradis Latin, un club nocturno famoso por sus shows de drag. Allí comenzó una carrera como artista, vestido de drag y cantando melodías de su cantante favorita, Eartha Kitt. Una vez, su madre fue invitada a ver la actuación de su hijo, pero se fue del club unos segundos después del comienzo del acto. El evento más importante que le sucedió a Paulin en el Paradis Latin fue conocer a Jean-Thierry Maturin. Maturin, de 19 años, nació en la Guayana francesa y era drogadicto. Paulin se enamoró de él y pronto se convirtieron en amantes. Paulin también era adicto, pero menos gravemente, y también vendía drogas. El 5 de octubre de 1984, 2 ancianas fueron agredidas en París. Germaine Petitot, de 91 años, sobrevivió pero estaba demasiado traumatizada para dar una descripción detallada de los criminales. Ana Barbier Pontus, de 83 años, murió luego de ser golpeada y asfixiada debajo de una almohada. Su asesino le robó 300 francos, unos $50. En octubre-noviembre de 1984, otras 8 ancianas fueron asesinadas, principalmente en el distrito 18 de París, pero también en áreas vecinas. La violencia de los crímenes fue notable. Algunas de las víctimas tenían la cabeza metida en bolsas de plástico, algunas fueron golpeadas hasta la muerte y una de ellas fue obligada a beber limpiador de desagües. En todos los casos, el móvil parecía ser el robo. Algunos informes alegan que Paulin señaló a las mujeres que parecían desagradables o antipáticas cuando las entablaba una conversación, mientras que el propio Paulin le dijo a la policía que solo abordé a las más débiles. Al mismo tiempo, Paulin y Maturin llevaban un estilo de vida extravagante, pasaban las noches bailando, bebiendo champán e inhalando cocaína. A finales de noviembre decidieron ir a Toulouse para pasar unos meses en casa del padre de Paulin. Pero el Paulin mayor no pudo aceptar al amante de su hijo y se produjeron peleas violentas que terminaron cuando Paulin y Maturin se separaron. Maturin regresó a París, mientras Paulin intentaba iniciar su propia firma de artistas travestis, plan que fracasó en el otoño de 1985. Del 20 de diciembre de 1985 al 14 de junio de 1986 fueron asesinadas 8 ancianas más. La policía no pudo identificar al asesino, aunque los investigadores tenían algunas pistas. La policía determinó a través de huellas dactilares que el perpetrador era el mismo individuo que cometió los asesinatos de 1984. Sin embargo, en los nuevos asesinatos, el asesino parecía preferir métodos más rápidos y.
menos crueles. En el otoño de 1986, Pauline atacó a uno de sus traficantes de cocaína con un bate de béisbol. El traficante acudió a la policía y arrestaron a Pauline. Pauline fue sentenciado a 16 meses de cárcel por el asalto, pasando un año en la prisión de Fresnes. Tras su liberación, Pauline sabía que era seropositivo. Sin embargo, esto solo aumentó el número de asesinatos en lo que parecía una carrera contra el tiempo para matar a tantos como fuera posible, ya que sabía que estaba en sus últimos años. Sabiendo que estaba en efecto bajo una sentencia de muerte por SIDA, Pauline organizó fiestas lujosas, gastando mucho dinero y sin escatimar en gastos. Pauline pagó estas fiestas con tarjetas de crédito y cheques robados, y con las ganancias de sus asesinatos. El 25 de noviembre de 1987, Pauline asesinó a Rachel Cohen, de 79 años. El mismo día, atacó a una mujer de 87 años, Berthe Finalteri, a quien asfixió y dio por muerta. 2 días después, estranguló a Genevieve Germont, quien sería su última víctima. Mientras Pauline celebraba su 24 cumpleaños, Finalteri se recuperó inesperadamente y pudo dar una descripción precisa de su atacante, afirmando que era un métis d'une vingtaine. Tané escoice a la Carl Lewis, avec une boucle d'oreille à l'oreille gauche. Literalmente un hombre mestizo de unos 20 años, con el pelo como Carl Lewis y un pendiente en la oreja izquierda. El 1 de diciembre, Pauline fue arrestado mientras caminaba por la calle cuando un inspector de policía local, Francis Jacob, lo reconoció por la descripción de Finalteri. Después de 2 días bajo custodia, Pauline admitió todo, incluso su relación con Maturin. Acusado de cometer 18 asesinatos, aunque se atribuyó la responsabilidad de 21, fue enviado a la cárcel en espera de juicio. A principios de 1988, Pauline enfermó, ya que su cuerpo comenzó a sucumbir a los efectos del SIDA. Dentro de un año fue hospitalizado en un estado de casi parálisis, sufriendo de tuberculosis y meningitis. Murió durante la noche del 16 de abril de 1989 en el ala del hospital de la prisión de Fresnes. Solo Maturin fue juzgado por los primeros 9 ataques y asesinatos, recibiendo cadena perpetua, más 18 años sin libertad condicional, pero fue puesto en libertad en 2012. Estuvo encarcelado hasta enero de 2009, mientras que, técnicamente, Thierry Pauline nunca fue condenado por el asesinatos de los que fue acusado.